¿Alguien sabe dónde empieza y dónde termina el trabajo de un diseñador? Hey, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo video de Estilo Libre, en donde todos los viernes nos juntamos a conversar acerca de algún tema que de una u otra forma se entrelaza con el diseño gráfico y el diseño web. Y hoy vamos a hablar acerca de unicornios. Claro, unicornios, un tema que se entrelaza directamente con el diseño. No, pero en serio, sí tiene que ver con diseño porque unicornio es un término que se suele utilizar para definir a aquellos diseñadores que no solamente saben diseñar, sino que además saben escribir código. ¿Por qué unicornios? Bueno, los unicornios son entes mitológicos que prácticamente es imposible encontrarte uno. Entonces cuando te encuentras a un diseñador que diseña y además programa, es como ¡puf! Encontré a un ser mitológico que creía extinto, creía de fantasía, pero aquí está. Por eso lo de unicornio. ¿Viste que tenía que ver? Bueno, ¿por qué estamos hablando de unicornios? Resulta que el fin de semana, o hace algunos días, ya creo que no viene al caso porque esto lo estoy grabando una semana antes de publicarlo, así que da lo mismo la fecha, pero leí un artículo que escribió un diseñador llamado Jarrod Drysdale. Supongo que así se pronuncia. Te lo voy a leer en español. Jarrod Drysdale. Bueno, este diseñador envió su newsletter, yo lo recibí, y llevaba por título este artículo: ser un unicornio es agotador. Y de alguna forma este artículo me hizo mucho sentido, me sentí hasta cierto punto más o menos identificado, porque él decía que él es un unicornio. Es raro decir yo soy un unicornio, pero para quitarle la carga chistosa, digamos que él es un diseñador que también programa. Y hasta cierto punto me siento que me calza ese puesto. No del todo, porque no soy programador, ¿cierto? Pero hay cosas que en la mayoría de los proyectos en los que trabajo soy lo suficientemente peligroso con el código para poder llevar a cabo los proyectos de principio a fin. Entonces lo que él decía es que es súper agotador cumplir con esta expectativa que tiene el mundo. Se espera que no solamente seamos diseñadores, sino que además sepamos programar, y además sepamos de marketing, y además sepamos de investigación de usuarios, y además sepamos de ventas, y además sepamos de esto y lo otro. Entonces, finalmente el tipo decía, el rol del diseñador se ha diluido tanto que básicamente tenemos que ser casi conocedores de todas las ramas. De hecho, lo tengo aquí en pantalla, déjame llegar a una parte que me pareció interesante, que al final él decía, ¿recuerdan esa época en donde ser diseñador era saber diseñar? Las ventas se las dejábamos a la persona de ventas, el marketing se lo dejábamos a la gente, al departamento, a la gente de marketing, y así sucesivamente. ¿Por qué no podemos simplemente ser buenos en diseño? Es súper agotador estar tratando de llegar a cumplir con este estándar que se nos implementa hoy día, o que se nos requiere, y nos plantea un estándar súper difícil que casi ninguno de nosotros alcanza a cubrir. Como te decía, por ejemplo, yo puedo diseñar porque esa es mi principal característica, es mi profesión, diseñar, pero además he aprendido por mi propia cuenta a escribir código, pero no soy un profesional del código, ¿cierto? A pesar de que hay gente que cree que es así, pero no, yo soy diseñador y sé lo suficiente de código para cumplir con ciertas tareas que me he autoasignado, pero de ahí a ser programador hay una gran diferencia. Digamos que sé desarrollar en WordPress, ¿ok? Y sé escribir código frontend. Más allá de eso, no hay mucho. Pero aún así, hablando de las expectativas que se nos ponen, aún así constantemente recibo correos de gente que me dicen, Francisco, estoy tratando de hacer esto en C++, no sé cómo hacerlo. No tengo idea de dónde sacaste la percepción de que yo sabía C++. Pero bueno, probablemente vieron algún video en donde yo hacía algún tutorial de WordPress, veían que yo escribía un par de líneas de PHP y daban por hecho de que yo soy un programador. Hay veces en donde en mi sitio web, cuando la gente se suscribe al newsletter, hay un correo automático que se envía que les pregunta, oye, dime, ¿a qué te dedicas y de qué manera podría mi sitio web ayudarte?
Y a veces en donde me dicen una lista enorme de aplicaciones y me dicen, no, yo trabajo en este código, en tal cual, en este otro, y trabajo con bases de datos de este tipo, relacionales, no relacionales, y bla, 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 bla. Y yo leo eso y digo, ¿esperas que yo entienda lo que escribiste? Y claro, pues asumen que yo voy a entender todo eso porque, claro, soy un diseñador, trabajo diseñando cosas para la web y eso implica que yo voy a saber todo. Lo cual no es así. Rara vez. De hecho, trabajo con bastantes programadores y por lo menos entre los programadores más seniors se da el caso de que no tienen que saber de todo. Hay programadores que conozco que lo suyo es la relación código-base de datos y se quedan en esa área y son súper prolijos en tal tarea, pero si le pides escribir código frontend, se pueden hacerlo, pero no es lo suyo, no les queda bien. Y hay otros programadores que son programadores de algún lenguaje en particular, por ejemplo, llamémosle PHP, que no entienden nada de Angular, por ejemplo, o de React. Y está bien, porque lo suyo es el backend, ¿cierto? No podemos exigirle a todo el mundo, sería ridículo. Y eso aplica también a los diseñadores. Hoy día se nos exige que sepamos de marketing, se nos exige que sepamos de ventas, se nos exige que sepamos de negocios, porque claro, si vamos a ser product designers, si vamos a diseñar una aplicación y vamos a diseñar tal o cual cosa, tenemos que saber acerca del negocio, tenemos que saber acerca de investigación de usuario, tenemos que saber acerca de entrevistas de usuarios, tenemos que saber acerca de analytics. No podemos simplemente diseñar bien. No podemos simplemente diseñar. Esa es la pregunta que planteaba esta persona, Harrod, en su post. Y me pareció súper interesante porque yo siento que es algo que nos pasa bastante a nosotros. Sobre todo si creo que esto de delimitar las acciones es mucho más efectivo si es que estamos trabajando dentro de una institución, por ejemplo. Si estamos trabajando en Uber, por ejemplo, por darte el nombre de una aplicación relevante, si estamos trabajando en Uber y tenemos el rol de UX Designer, ya sabemos cuál va a ser nuestro rol como UX Designer. Vamos a tener que hacer investigación de usuario, vamos a tener que analizar las analytics y sacar conclusiones a partir de ahí y dar recomendaciones para el diseño de la experiencia de usuario. Si estamos trabajando como UI designers o estamos trabajando como diseñadores de interfaz, bueno, nuestra tarea va a ser diseñar las interfaces visuales, no más, no menos. Si estamos trabajando como diseñadores de marketing, probablemente nos va a tocar diseñar el sitio web de marketing de Uber y no vamos a tener que diseñar la aplicación porque eso se lo dejamos a los UI y a los UX designers. Bueno, en fin. En una empresa así de grande creo que es más fácil encontrar el nicho o el área en donde se enmarca cada labor o cada versión del diseño. Pero cuando somos independientes, cuando trabajamos con clientes directos, es un poco más difícil. No me alcanzan las manos, no me alcanzan los dedos de las manos y los pies para decirte cuántas veces me han llegado solicitudes de cotización de clientes que me dicen: Francisco, necesito que me diseñes un sitio web. Hasta ahí todo bien. Y además que me manejes las redes sociales y además que me hagas anuncios en Facebook. Y wow. No, eso yo no lo hago, soy diseñador. No soy una agencia. Te puedo ayudar con una de esas tres áreas. Te puedo ayudar con diseñar y construir el sitio web. Que ya estoy mezclando dos cosas en una sola. Diseñar y construir un sitio web. Pero me estás pidiendo tres cosas: un sitio web, me estás pidiendo community manager y me estás pidiendo marketing online, que son tres cosas. Y además, en la mayoría de los casos, se incluye también en esta lista SEO. Por lo tanto, se pide diseño, desarrollo web, se pide ¿cuál era el nombre? Social media management. Eso, se me fue el nombre, lo dije hace un minuto. Se está pidiendo anuncios y se está pidiendo además SEO. Son 5 cosas que se le estás pidiendo a un diseñador, lo cual es irresponsable de nuestra parte decir que podemos hacer todo, porque son diferentes áreas.
¿cierto? No sería irresponsable decir que no, yo soy proficiente, soy excelente en todo esto, yo te voy a ayudar. Pero al mismo tiempo existe este miedo, porque es algo que yo he visto. Hay muchos diseñadores que están comenzando y yo he escuchado, recibo sus correos y siento la frustración de decir, viejo, no le puedo decir que no. Tener o no este cliente es la diferencia entre comer o no comer esta semana. Entonces, de alguna forma tengo que... No tengo la posibilidad de decirle al cliente, no, ¿sabes qué? No, tranquilo. Yo solo te hago el sitio web. Para el resto, ve con otras personas. Yo eso es lo que hago. Pero hay personas que no tienen esa capacidad o ese lujo de poder decirle que no a un cliente. Así que tienen que tratar de ponerse esos zapatos y cumplir con esas expectativas y es difícil. Es difícil cumplir con unas expectativas tan altas. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos hacer que el mundo entienda dónde empieza y dónde termina la labor del diseño? O la labor del diseñador o la diseñadora. Es difícil porque ni siquiera nosotros lo sabemos. El mundo de la web, el mundo de lo digital es tan nuevo que ni siquiera nosotros sabemos dónde empiezan y dónde terminan las cosas que tenemos que hacer. ¿Quién tendrá una respuesta? No lo sé. Quizás la respuesta venga de Silicon Valley, en donde están las principales empresas de tecnología y allá, de allá es donde ha nacido toda esta tendencia, ¿cierto? Hace mucho tiempo hace mucho tiempo existían solo los artistas. Después empezó a existir esta distinción entre los diseñadores y los que son artistas plásticos. Después empezó a separarse lo que era el diseñador de lo que es el ilustrador. Antes era una sola cosa. Ahora existen ilustradores y diseñadores. Luego empezó a diferenciarse entre lo que es el diseñador gráfico y el diseñador web. Luego empezó a diferenciarse lo que es el diseñador web con lo que es el diseño de producto, ¿cierto? No es lo mismo trabajar diseñando una aplicación o un producto digital que trabajar diseñando un sitio web. Son cosas diferentes, se entrelazan hasta cierto punto, pero hoy ya se consideran cosas diferentes. Luego se empezó a diferenciar entre lo que es un diseñador UX o de experiencia de usuario con lo que es un diseñador de interfaces. Y así sucesivamente. Va a llegar un punto en donde las cosas van a empezar a dividirse tanto que o te dedicas a un nicho en particular o vas a tener que ser un generalista y asumir toda esta gama del diseño y finalmente vas a tener que cumplir con todas estas expectativas. A mi juicio, yo creo que conforme más grande la institución o el cliente para el que trabajes, va a ser más específica la tarea que cumplas. Si vas a trabajar, por poner un ejemplo, para Airbnb y vas a hacer algo en particular, probablemente ya tienen un montón de cosas resueltas y lo que te pidan sea muy específico. Entonces vas a cumplir un rol de diseño de interfaces para una sección de un producto en particular y va a ser súper específico. Mientras que más pequeño el cliente con el que trabajes, va a ser mucho más generalista tu trabajo y vas a tener que diseñar el sitio web, capaz y preparar algo para las redes sociales y así sucesivamente. Quizás como diseñadores en general, como comunidad, queda la tarea pendiente por parte de nosotros de poder definir dónde empieza y dónde termina nuestro trabajo. Pero como esto es tan nuevo y todavía está cambiando y todavía está creciendo y no sabemos las dificultades que nos va a plantear la tecnología de aquí a 5 o 10 años más, estoy seguro de que los roles y el trabajo del diseñador va a seguir cambiando constantemente. Así que va a ser súper difícil poner un límite de aquí empieza el diseño, aquí termina el diseño y empieza otra área. Aquí termina marketing y empieza diseño, y aquí termina diseño y empieza programación, por ejemplo. Eso va a estar difícil definirlo, encuentro yo. Pero lo más importante es que por muy difícil que sea definirlo como
como industria en general, creo que sí tenemos la posibilidad de definirlo en el caso de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, a la hora de presentarse como profesional, tiene la posibilidad de decir, yo empiezo a trabajar desde acá y llego hasta acá. Este es mi espectro de trabajo. Si necesitas algo de por acá, yo no te puedo ayudar. Si necesitas algo de por acá, yo no te puedo ayudar. Si necesitas algo de acá, yo soy la persona para ayudarte. Creo que va a ser difícil definir eso como industria, como colectivo de diseñadores, pero podemos hacerlo a nivel individual y creo que es importante que lo vamos dejando claro en nuestros portafolios, en la forma de presentarnos, en la forma de hablar, en la forma de crear contenido, para que no se generen estas confusiones o no se nos hagan no se nos pida cumplir con estas expectativas súper altas, porque no las vamos a poder cumplir y no deberíamos trabajar para no ponernos a nosotros en una posición en donde terminamos defraudando a quienes confían en nosotros. A mí me ha tocado en un par de veces defraudar a mis clientes y te puedo asegurar que es la peor sensación. Bueno, no es la peor, hay otras peores, pero no es comparable con sensaciones como que se te muere un familiar o algo así, pero es la peor sensación profesional que me ha tocado vivir. Hay veces en que los clientes te tratan mal, hay veces en que no sé, tus compañeros de trabajo no te respetan, hay veces en que te toca tener un jefe que no tiene el mejor trato contigo, y son cuestiones desagradables. Pero en mi historia, la peor sensación que me ha tocado vivir es la sensación de haber defraudado a un cliente y no cumplir con las expectativas que yo mismo me puse. Y es lo peor. Así que, bueno, creo que ya llevamos bastante rato hablando. Podríamos ir ya cerrando este video. Cuéntame, ¿sientes que eres un unicornio? O si no te acomoda la palabra unicornio. ¿Eres de esos diseñadores que saben diseñar, escribir código, hacer marketing, hacer ventas y investigación de usuario y experiencia de usuario y todo eso? Déjame un comentario, quiero saber tu experiencia, quiero saber cuántos unicornios ven estos videos y cuántos de ustedes desean simplemente, ¿sabes qué? Déjame diseñar. No quiero hacer nada más, déjame diseñar. Si me das una libreta, un lápiz, Photoshop, Illustrator, puedo diseñar tranquilamente y hacerte el mejor trabajo que si me estás pidiendo que cumpla con un montón de roles que finalmente me derivan del área en donde puedo generar el mejor impacto. Quiero saber cuál es tu experiencia. Cuéntamela en los comentarios. Nos vemos pronto en algún otro video de estilo libre, en un nuevo tutorial, en algún otro curso en línea o en alguna otra aventura por el internet. Y por supuesto, si quieres tomar algún curso conmigo, tienes el sitio web franciscoamk.com/membresía para unirte a AMK Pro y tener acceso inmediato a todos mis cursos. Bien, te mando un abrazo. Nos vemos pronto. Chau, chau.